chivito uruguayo. Wow. Bueno, hola a todos, muy buenos días, feliz domingo y bienvenidos a la cocina. Nuevamente estamos con mi papá, Daniel, sí. Vamos a estar cocinando hoy día y vamos a estar viajando a Uruguay. Hoy nos vamos de viaje. Sí. Nos vamos a ir a Uruguay. Es el primer día lindo que está haciendo un lindo sol. Un poco de viento, pero creo que la temperatura hoy llega, ¿cuánto? ¿18? 20 grados. Va a llegar a 20, ya. Pues la semana que viene ya otra vez puede haber posibilidad de nieve, imagínense. En mayo, wow. Imagínense. Hoy hemos decidido, después de haber estado visitando Uruguay, y hace días que andamos con unas ganas de comernos unos chivitos. Cuando los probamos por primera vez allí en Uruguay nos encantaron, una barbaridad, y decidimos que los vamos a recrear aquí en Canadá. Así que aparte, como tenemos tantos seguidores que miran el canal de Uruguay, le vamos a hacer homenaje a toda esa gente linda. Hemos comprado, eso sí, más o menos lo que podemos conseguir acá. No va a ser exactamente igual a la perfección, pero más o menos yo pienso que lo podemos sacar bastante parecido. Y bueno, para los que no son uruguayos tendríamos que explicar que chivito no es chivo, no tiene nada que ver con el chivito argentino, a la estaca, nada que ver con asado. No. Es un sándwich. Super sándwich. Super sándwich o un super sándwich sin pan que se puede comer en el plato, porque hay dos tipos de chivito. Chivito al pan, al sándwich, y chivito al plato. Hoy vamos a hacer los dos. Sí, porque cuando fuimos al restaurante ahí en Colonia y estábamos mirando el menú y vemos chivito, ordenamos un chivito pensando que iba a ser un chivo, ¿no? El hijo de la cabra. Y viene el camarero y nos dice, no tiene nada que ver, no tenemos chivito, no, esto es otra cosa. Así que bueno, igual lo pedimos para saber de qué se trataba, pero nos gustó mucho, ¿no? Mucho, lo comimos varias veces. Varias veces, inclusive en Montevideo también, ahí en una esquina en el centro. Así que nos mandamos un chivazo también ahí. Así que bueno, aquí tenemos los ingredientes. Tenemos 3 tipos de corte de carne. Miren, yo estaba mirando esto recién y el precio por kilo. $40 con 75 centavos el sirloin tip, que vendría a ser el bife de chorizo prácticamente. Este pesa casi medio kilo, $20 por 3 churrasquitos. Este sale $22 el kilo y este sale $28 el kilo. No se los muestro para alardear sobre el precio, se los muestro porque la gente muchas veces dice, uy, Canadá, qué lindo, qué bien, pero nadie se imagina lo que es el costo de vida en este país. Y a pesar que se gana bien, las cosas están subiendo de precio últimamente. Sí, así que bueno, tenemos 3 cortes de carne. Tenemos panceta canadiense ahumada, tenemos jamón, tenemos 2 tipos de queso, tomates, huevos, lechuga, los ingredientes acá de condimentos que son la mayonesa, ketchup, mostaza, aceitunas, pimientos dulces al horno. El pan hemos conseguido para el chivito algo más o menos parecido, pero perdonen, lo que venden acá. Ensalada de papas vamos a tener con mayonesa, huevos fritos, papas fritas al horno y por supuesto no puede faltar Benoni. Hemos buscado vino uruguayo y está anunciado en la tienda acá que venden los licores, los vinos y todo eso, pero no hay en stock. No sabemos si lo van a volver a traer, si no lo van a volver a traer, así que los uruguayos nos perdonan, pero vamos a tener que acompañarlo con un vinito argentino que vino cruzando el charco, después de todo es lo más cercano que hay. ¿No? Este es un Infinito, un Malbec de la bodega Las Compuertas. Luján de Cuyo, ¿no? De Luján de Cuyo. No le veo el año, no dice. El año. Pero bueno, no importa, porque lo vamos a tomar igual. Así que sí, con este le vamos a sacudir. Después de tanta grasa, tanta fritura y tanta cosa rara, este nos va a ayudar a destapar las arterias, ¿vieron? Para que el amigo acá pueda seguir. Tenemos ya todo listo. No lo voy a hacer a la parrilla porque a mí medio como que me da como que sale un poco, como son cortes tan finitos, por ahí salen un poquito medio como secos, ¿no? Y lo vamos a hacer aquí, entonces en una plancha de hierro. No tenemos la chivitera, la chivera, como le llaman en Uruguay, esa plancha que es para hacer chivitos nomás. Ah, sí, ni la conozco. No lo tenemos, pero vamos a hacerlo en algo más o menos parecido. Vamos a cortar los paquetes, vamos a abrir, sal y pimienta nada más a las carnes y es cuestión de darle freírlo rapidito, que no se seque mucho.
el bacon también, los huevos fritos y después armar todo y ¡pum! Al buche. Vamos. Ok, esto ahora entonces, para no cometer el mismo error, vamos a descorchar, porque yo necesito un poco de inspiración, así que a este hoy se le paró el cuenta kilómetros, esta botellita acá, ta, 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 ta. Nada más lindo que cocinar tomándose una copita de vino, ¿vieron? Eso es un clásico. ¿Me escupió? ¿Cómo puede ser? Este no me lo voy a limpiar. Yo no espero, gente. Lo voy a decantar aquí adentro. A ver. Salud. Salud. Esta categoría se deja tomar. Lo que pasa que nos estamos acostumbrando mal nosotros. Hay que frenar eso, ¿no? De andar comprando tomar vino fino. vinos de 25 años de antigüedad y vino de, qué sé yo, de $100 la botella. Después cuando uno baja la categoría, como que, por supuesto, que se da cuenta y se siente. Ya. Pero no está nada mal con ese vino. Está... Bueno, hoy para acompañar un sándwich medio frito, yo Sí. creo que un vino de mesa le va bien, Sí, ¿no? ese es un poco agreste. Ok. O sea que va a destapar las arterias como tiene que ser. Ok, le vamos a dar un poco de tiempo que Sí. respire. Regresamos en unos Ya. 20-30 minutos. Necesita, Vamos a ver. necesita respirar. Ok. Sí. Hay que poner un respirador artificial. Vamos a meter las papas fritas al horno. Así que agarramos unas fuentes, les estamos poniendo un poco de aceite para que las papas no se peguen. Carne. Y huevo frito. ¡Tada! Ahí está el chivito uruguayo. Wow. Este es en sándwich, ¿ok? Ahora para clavarle el diente hay que tener una bisagra bastante grande, porque cuando esto se cierra queda de 3 pisos, ¿vieron? Ahí tiene la carne, tiene el jamón, tiene el queso, tomate, lechuga, huevo frito, morrón dulce al horno, aceitunas, y en la panceta, el bacon, ¿ok? Este está listo para... ¡bluc! Vamos a armar otro sin pan. Ok, ya estamos sentados en la mesa. Chivito Sí. está listo. Yo lo estoy comiendo al plato. Wow. Ellos dos en forma sándwich. Wow, increíble. No sé cómo vamos a morder esto. Oh, grande. A ver. Un almuerzo y cena en un plato. Imposible. Wow. Bien. Una barbaridad. Esta porción muy, muy grande. Yo creo que en realidad es un plato que uno puede compartir. Cuando uno se pide un chivito, 2 o 3 personas pueden atacar. Y hay que ponerse un babero para comer esto. Oh, salud. Salud. Salute. Sí. Gracias por preparando y grande chivito. Uy, el vino mejoró bastante con la aireación. Está rico ahora. Ya está bueno. Yo no lo Sí. llegué a probar al principio, pero el vino se siente rico ahora. Necesitaba un poco de tiempo, un poco de aire, oxígeno. Yo voy a atacar así porque no lo puedo. Es muy grande, no lo puedo comer. Y me acuerdo que cuando comimos el chivito
en Montevideo había un lugar que tenía chivito canadiense y lo llamaban así por la panceta, solo por ese ingrediente. Así que hoy es un chivito canadiense, ¿no? ¿Estamos en Sí. Canadá? Ya. Bueno, gente, el chivito ya está pataleando aquí adentro. No pudimos hablar mucho mientras estábamos cocinándolo, porque hay que ir rápido con esto para que no las cosas van haciéndose una tras de otra para armarlo y para que no se les enfríe mucho después. Si lo dejo ahí media hora queda todo frío, ¿no? Entonces lo que se hace es muy fácil. La carne se cocina ya sea en la parrilla o como lo hice yo en la plancha esa de hierro fundido. Solo un chiquitín de aceite nomás y un poco de sal y pimienta, nada más. En las brasas por supuesto lo mismo, un poco de sal y pimienta. Y no hagan que la carne esté muy cocida, que no salga como un cuero, una suela de un zapato, ¿vieron? Que salga un poquito jugosa, porque no se olviden que eso si lo va a comer en sándwich lo tiene que morder. Si es muy dura lo va a tironear como se le va a estirar como una goma al pedazo de carne. Entonces después freímos el bacon, las papas fueron al horno, después en la misma aceite que quedó del bacon, de la panceta, ahí hice los huevos fritos, que salen con un saborcito que... No hablemos de si es saludable o no es saludable, porque todo esto es bastante, digamos, deja mucho que desear en la parte de las grasas y todo eso, pero que le da un gustazo en particular, eso no se lo podemos negar. Hay gente que también fríe el jamón, o sea, agarra la feta de jamón y le mete una feta de queso adentro y después lo dobla en dos como si fuera un sobre, digamos, y fríe el jamón y derrite el queso. Pero en el caso nuestro yo usé un jamón que es un jamón a la miel, o sea que ya tenía un sabor muy particular, no hace falta freírlo. Y el queso no usamos mozzarella, nosotros usamos un queso Havarti que es bien cremoso y tenía unos especias, una mezcla de picantito y unas cosas así. O sea que si usted va a usar mozzarella común y el jamón cocido, la plancha cuadrada de jamón cocido, le puede poner el queso adentro, lo puede freír un poquito también, calentarlo para que se derrita el queso y se lo pone. Y después se trata nada más que de armar el sándwich. O si no quiere el sándwich porque no quiere comer el pan, o porque es muy grande y hay mucha gente que para morderlo realmente es difícil, ¿no? Porque es un sanguchazo de este porte. Así que hay que tener una bisagra de un Rex, ¿cómo se llamaban los tiranosaurios? Rex, los famosos, T-Rex, el ¿no? T-Rex, ¿no? Hay que abrir la boca como un T-Rex para comerse la brutalidad esta, pero si no se lo puede también comer sin el pan, lo hace al plato y con el cuchillo y el tenedor lo va cortando en porcioncitas como a uno le gusta y no tiene que andar lidiando con el tema de ensuciarse todas las manos, porque cuando uno agarra ese sanguchote se patina por la mayonesa, la mostaza y queda una cosa toda pegajosa que al final a mucha gente no le gusta. Entonces a los que no les guste ensuciarse las manos y quedar en esas condiciones, háganlo al plato. Así que bueno, pensamos que nos íbamos a poder comer, Samuel y yo, nos íbamos a poder comer uno de cada uno. Uno en sándwich y uno al plato, pero nos ganó. Nos comimos uno en sándwich nomás y quedamos satisfechos, pero imposible comerse dos. Y ahora nos vamos a preparar los banana split. ¿Okay? Sí. Cada uno va a preparar el suyo a gusto personal. Son las 2:30 de la tarde, dejamos que pase un poquito el tiempo para que la comida se asiente. El vinito también le vamos a dar un poquito mejor puntaje, review, porque yo me mandé el primer trago recién salido de la botella y cuando lo dejamos reposar media hora cambió mucho el sabor, se le fue bastante la agresividad esa que a uno le pega de comienzo, ¿no? Resultó ser un vino del año 2014. Encontramos ahí abajo en la etiqueta una pequeña fecha y con la media hora de descanso y de respiro, la verdad que se convirtió en un vinito muy pero muy bueno. Así que cambiemos la categoría de se deja tomar a buen vino. Así que bueno, vamos a comer el postre. Postre, banana split. En realidad, este postre necesita unos platitos que nosotros no tenemos, que son como unas fuentes alargadas, porque banana split en inglés significa banana cortada al medio, ¿sí?
Entonces lo que hacen en Estados Unidos, en Canadá, en estos lugares, se pela la banana, se corta a lo largo en la mitad y las dos mitades se ponen al costado de la fuentecita esa del plato especial y entre medio de las dos bananas van todos los ingredientes, el helado y todo lo que uno quiere ponerle. O sea que lo que haría falta sería algo así, pero más chico, que fuese del tamaño de la banana, un poquito más ancho. Entonces cuando uno corta la banana, mitad de un lado, mitad del otro, y todos los ingredientes en el medio, y la banana quedaría así, en el plato. Pero no tenemos, o sea que, y no vamos a ir a comprar tampoco. Vamos a buscarle la vuelta, gente. Siempre hay más de una forma de pelar una liebre, ¿vieron? Y Yo hice el mío así, en rodajas. yo voy a hacer otra cosa. Yo les muestro. Con Daniel ustedes aprenden siempre algo acá. Vamos a hacerlo así. Alguien estuvo comiendo helado. ¿Qué pasó acá? ¿Quién y cuándo? Tu hermana. Chocolate, vainilla y... Napolitano y ¿Napolitano? fresa. Oh, sí, napolitano, sí. Y Tres. fresa. 3 sabores. Butterscotch. Butterscotch, eso que sería como un caramelo. Una especie Sí. de caramelo. Parece que también tiene chocolate, ¿no? Chocolate y caramelo tal vez. Oh, wow. Sí. Uy, Wait. no miren, no miren. Eso no sucedió. Vamos a ponerle un poco de chocolate y un poco de este. Ahí está. ¿Le vas a poner algo más encima? Tenemos todos los sprinkles, cerezas, pepitas. Este es un sirup de caramelo. Miren. Oh, wow. Un poco de chocolate Tres también. sabores. Wow. Dame una semarasquina. Gracias. Y ahí tenemos nuestro banana split. Wow. Más o menos. Oigan, Ah, crema. Sí, crema. no, Hola. yo no le pongo crema porque si no después... A ver. Está muy bueno. Bastante Muy rico. bien, ¿no? Delicioso está. Un buen banana split. ¿Vieron qué fácil? Ahí tienen un postre y no hay que ni ensuciarse los dedos. Muy bueno para el verano. Como dice Samuel. Delicioso. Refrescante Refrescante y delicioso. y delicioso y muy dulce. Aquí lo tenemos a Togo en la cocina. Le está tratando de enviar un mensaje a mi papá. Se está comunicando con él, ¿no? ¿Qué nos quieres decir con esa zapatilla, Togo? Zapatilla vieja, todo. ¿Hora de qué es? Es hora de salir a pasear. 2:45 de la tarde. Él suele salir a esta hora más o menos. Te está mirando. Me trae el zapato viejo para que lo saque. Y a veces me lo tira delante mío. ¿Cómo es eso, Diciendo, Togi? ¿Qué estás diciendo, Togi? ¿Qué pasa con vos? En un rato, Togi, comemos los helados y ahí sales a pasear, ¿ok? Bueno, y esa fue la comida de hoy. Chivito, Sí. helado, comimos bien. La verdad que teníamos pensado comer afuera, pero hay un viento que dicen hace 20 grados, pero yo lo dudo mucho porque el viento está fresco todavía. Ya. Y aquí en la sombra, justo después del mediodía, da la sombra en el patio y voló todos los manteles, voló todo. Así que decidimos quedarnos adentro para disfrutarlo. Llegamos al fin, hemos quedado. Ahora nos tenemos que ir a caminar 1 hora por lo menos. Como ya les digo, nada de lo que se ha hecho hoy es imposible. Aquellos que no son de Uruguay, porque para los uruguayos, bueno, es cosa de todos los días esto, ¿no? Pero los que vienen o ven de otros países, prueben. Es fácil de hacerlo. Los ingredientes los encuentran en cualquier lugar. No es nada súper específico. Y vale la pena. Lo único que ya les dije, si se van a comer el que viene con pan, el sándwich, vayan a verlo al dentista y háganse poner una bisagra más grande acá para poder abrir la boca porque les va a costar. Así que sí, aquí terminamos el videíto y como siempre les pedimos no se olviden de darles el like, de suscribirse a aquellos que son nuevos en el canal y de poner la campanita para avisar cuando los videos estén listos, así no tienen que andar preocupándose que se pierden algo. Está todo, espera un minuto que ya vamos a salir. Togi, ¿Qué te pasa? Togi, ¿Podés esperar? Togi. 2 minutos me das, ya terminamos. Ahí va a buscar la Los zapatilla. zapatos, pónganse los zapatos. Está enloquecido.
Es Ya. la primavera y salen los olores de todas las perritas y todo lo que anda dando vuelta que la gente pasea. Y este se está poniendo medio... Necesita una novia, pero no conseguimos una novia como él por aquí. No hay. Penny. Está operada Penny. Ok. ¿Qué No, quiere pero que le son haga Penny? amiguitos. O sea, bueno, sí, amor platónico. Este quiere otra cosa, ¿vieron? Así que sí, nos despedimos. Nos despedimos Ok. y nos vemos la próxima semana. Chao, Chao, chao. Chao, Chao, Togi. Chao, Togi. Togi, Togi. ¡Qué pesado!